¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva entrega de nuestro canal. Hoy empiezo, fiel a mi costumbre, compartiendo con vos una muy linda noticia. Si se me permite, voy a decir especialmente linda noticia, porque con un agrado, valga la contradicción, con un agrado que es muy difícil de transmitir, pero a su vez muy difícil de ocultar, te cuento que nuestra primera entrevistada, Alejandra Jaime, ha superado las 1500 visualizaciones. Una felicidad que no me quería guardar, quería compartirla con vos y agradecerte una vez más la compañía de todo este tiempo. La invitada de hoy, como Alejandra, como Jorge Genadenik, como Ricardo Cavallini, como Claudia Ferradas y como todos los invitados, la invitada de hoy es una invitada de lujo. Graduada en el profesorado de inglés en el Lenguas Vivas, Juan Ramón Fernández, en la licenciatura en lengua inglesa en la Universidad de Belgrano, posgrados en UTN, todo lo que tiene que ver con metodología, con uso de tecnologías y muchos temas relacionados con esta profesión que vos y yo hemos elegido. Como siempre, muy largas mis introducciones. Te conecto con nuestra invitada de hoy. Ya la estás viendo. Cecilia Sassone, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá para compartir este espacio. Los agradecidos somos nosotros y el placer es nuestro. Bien, tanto hay, tanto hay para hablar. Quienes te seguimos por las redes sociales y eh, también por tu enorme trayectoria, y que las redes sociales no son más que una excusa, un intermediario entre nosotros y vos, pero te asociamos con un nombre en particular. Tu marca registrada, el Spiderweb. Yeah. Y Sí. ahí uno, por antonomasia, dice Cecilia Sassone, Spiderweb. Oh, Y, y entonces, pero recién yo hablé de metodología. A veces, incluso los graduados, incluso, como diría Alejandro Dolina, los que laburamos de saber esto, sí. a veces, eh, a veces no, se nos cruzan los límites, no podemos explicar. Diferencia tres conceptos básicos que me gustaría que vos lo explicaras con tu claridad meridiana. Es una teoría del aprendizaje, un enfoque y un método. Importante saberlo hoy ya que estamos en época de pedagogía post-método. Pero bien, te escuchamos. A ver, ¿cómo le explicarías a un alumno del profesorado, o en este caso un graduado que quiere refrescar su memoria, cómo explicarías esos conceptos? Bueno. Eh, Le diría que, bueno, que primero que el universo del aprendizaje de idiomas es fascinante, y obviamente hay que ordenarlo de alguna manera. La teoría siempre se vuelca a la práctica. Entonces acá estamos hablando de diferentes planos, diferentes niveles de abstracción. Lo que sería un enfoque, el enfoque tiene que ver con las premisas teóricas de cómo funciona una lengua y cómo se enseña en general. Entonces, un enfoque tiene teoría del aprendizaje, contempla eso, teoría
del lenguaje. El método ya es la parte más práctica. El método busca decir, bueno, cómo estas teorías, cómo las volcamos a la práctica y cómo las secuenciamos, qué contenidos damos. Un método siempre responde a una teoría del aprendizaje, teoría de cómo funciona el idioma, a un rol de los materiales instruccionales, cuál es el rol del profesor, el rol de la lengua madre, cómo se hace la evaluación. O sea, en un método Bien. uno busca bajar a la práctica todo lo que es el universo de la teoría que plantean los enfoques con sus teorías del aprendizaje y de cómo funciona el idioma. Y después, bueno, el nivel más chiquitito que sabemos que es el que está siempre unido a estos otros dos conceptos, ¿no? Approach, method and technique, que la técnica ya es al nivel del aula. Es decir, Lo que yo hago en entonces, mi el aula. método es a nivel del diseño. Bueno, ¿cómo diseño toda esta teoría y lo vuelco en algo sistematizado para que me sirva no solo a mí, sino también a otros alumnos en otros contextos, con otras realidades, pero que compartan determinadas características, ¿no? El método busca eso. La técnica es a nivel del aula, de procedimientos del aula y de cómo alcanzar un objetivo en particular. Bien, bien, bien. Pienso, por ejemplo, se hablaba mucho en los 80, de pedagogía en general, se hablaba mucho del método activo, Ujú. de la época de la nueva escuela, creo, pero que venía de la posguerra. Y el método activo. Y en materia de enfoques, ahí se habla de dos principales en lo que es language learning, el comunicativo y el natural. Ahora, últimamente, nuevamente en boga por las muy frecuentes, que confieso amargamente no haber presenciado ninguna, pero hubo muchas charlas de Stephen Krashen Un placer. hablando de Bueno, lujos. Pero bien, entonces ahí, luego de este excelente resumen que has hecho, ahí pasamos Spiderweb. ¿En qué plano teórico de los que describiste muy bien, repito, lo ubicarías? ¿Qué es Spiderweb? ¿Cómo se bueno, aplica? Contanos lo que quieras. ok. Spiderweb surgió como un método hace 25 años. Bueno, yo trabajo con adultos, en todos los niveles trabajo, pero con adultos desde hace 30 años. Y surgió como una necesidad de crear algo nuevo porque no existía. En realidad yo no dije voy a crear algo nuevo, dije, como muchos profesores decimos, ¿cómo resuelvo este problema? Que veo que el alumno quiere avanzar, que estoy usando todos los métodos clásicos, que estoy haciendo un montón de actividades creativas, siguiendo los libros, viendo diferentes tipos de libros y materiales. Y sin embargo, siempre existía, veía en todos o en la mayoría de los adultos con los que me cruzaba, eh, esta frustración, ¿no? Y estas frases, no sirvo para el idioma, yo para los idiomas soy un cero a la izquierda, A veces no, uno le ha tocado oír eso yo en adultos, ¿sí? muchas veces, pero el nivel de frustración en general que tiene el adulto a mí sinceramente me choqueó durante muchos años, porque me he cruzado con gente que es tan brillante, que ha hecho carrera en su lengua madre, que ha estudiado carreras difíciles, o quizás no, quizás con oficios desafiantes y gente muy inteligente, y que igual pensaban que no servían para los idiomas. Muy Entonces yo exitosa en digo, su área, en lo técnico de lo que hayan estudiado, o en su trabajo, en su oficio, como decís vos. exacto, sí, gente muy inteligente. Y yo digo, acá el problema no son ellos, no puede ser ellos, no pueden ser ellos. Sí. Tiene que haber algo que estamos haciendo nosotros desde los profesores, profesoras de idiomas, los Ujú. lingüistas, los Sí, teóricos. Hay algo que está mal. Algo que está mal evidentemente. y que no está funcionando, evidentemente. Pero bueno, venimos con una historia de 1000 años de enseñanza de idioma y uno va, Mira, o sea, he tenido que cuestionar mucho de lo que existía porque hace 25 años, cuando yo venía con algunas premisas, y bueno, si ya probé todo lo que es el status quo y no funciona, o no funciona como debería funcionar, porque la gente se sigue sintiendo frustrada. Ojo, me decían, qué creativa que sos, que me encantan tus clases, pero seguía habiendo un grado de frustración que creo que estaba más allá
del material, o sea, había que redefinir algunas cosas de base. Entonces digo, bueno, hay que empezar diferente. A mí me llevó 20 años hacer prueba y error y descubrir, como decíamos recién, en estas teorías del aprendizaje, o sea, hay muchas teorías de cómo se supone que se aprende un idioma, ¿no? Muchas hipótesis, claro. Las hipótesis de cómo se aprende, obviamente Krashen con el monitor hypothesis, Claro. la hipótesis del monitor, ¿Sabes? Perdóname un filtro segundito, afectivo. perdón un segundito que justo ahí diste en la tecla, ya te dejo seguir. En 2 oportunidades, con Laura Smuch y con Gustavo Paz, ahí Bueno, sí, claro. no me salía la palabra, decía una de las hipótesis de Krashen, ahí sí, Sí. si quien está del otro lado vuelve a ver las entrevistas, esas entrevistas se va a dar cuenta de que era justamente esa, de Monitor Hypothesis, y no me salía la palabra. Sí. Disculpa, quería compartir eso, seguí. Sí, por favor. Quiero, antes de empezar con lo que es Spiderweb, me gustaría hacer una pequeña ampliación de lo que vimos antes, sobre lo que es teoría del aprendizaje, etc. Bien, bien, sí. ¿Qué pasa? A principios del siglo, imaginémonos para qué se necesitaba el idioma antes y para qué se necesita ahora. Básicamente se enseñaba inglés para leer los clásicos del griego y del latín, no había tanta globalización como en las últimas décadas. Entonces, obviamente, el objetivo de la enseñanza era leer los clásicos del griego y latín. Para eso, el método que predominó durante el siglo XVII, XVIII, XIX y parte del XX fue el método de traducción de gramática, en donde profesores, quizás gente que no era nativa, pero explicaba las reglas, se daban las clases en español, se traducía. Perdón, en español no, en la lengua. Sí, estaba pensando eso, en la lengua materna del aprendiz. En la lengua materna del alumno, de los estudiantes, y bueno, obviamente se traducía y se lograba ese objetivo, pero quizás no podían hablar mucho. Hoy, la idea era otra, sí. En el siglo, claro, entonces a fin del siglo XIX, el movimiento reformista, the Reform Movement, con Vietor y Sweet, dos personajes, digamos, contribuyentes al método, a la reforma, a la teoría de la reforma, dijeron, no, vamos a ordenar un poquito esto. Vamos a tratar, fueron como los propulsores de esta idea de que haya una teoría más ordenada para arreglar las prácticas en el aula. Y lo que dijeron es, bueno, no, primero el lenguaje no tiene que venir por escrito, tiene que venir por el medio oral. Las reglas de gramática ya no se enseñan así. O sea, fue toda una idea de reacción, o sea, la idea era reaccionar contra el método de traducción de gramática. Entonces buscaron ir al polo opuesto. Y ahí es donde dijeron, no, los que son idóneos para enseñar el idioma son los profesores nativos, los que saben inglés como lengua, los que hablan inglés como lengua madre. El énfasis tiene que ser en el oral, luego el escrito. La gramática no se enseña sino inductivamente, primero el contexto, etcétera, no se enseñan reglas sino es por contexto, y digamos que propusieron 5 o 6 premisas, dentro de las cuales los métodos teóricos que alimentaron a los métodos, a las prácticas sucesivas de los años siguientes. ¿Cuáles son ahí? El natural approach, el enfoque natural, Krashen, el enfoque comunicativo, el método audiolingual, todos más o menos buscaban la misma, el direct method, el método directo, que a diferencia del método de traducción de gramática, el método directo, ¿por qué es directo? ¿Por qué no? Primero, todo el idioma se enseña directamente en el segundo idioma. Entonces, por eso es directamente, no pasas por el castellano. La traducción estaba mal vista, excepto para traducir alguna palabra, etc. Entonces, estas premisas del movimiento de un proceso de transformación, claro. Del grupo, claro, fueron las que prevalecieron como teorías en los métodos que aparecieron durante todo el siglo XX. El enfoque comunicativo, que es un gran paraguas, también tiene teorías, es un enfoque, tiene por supuesto premisas, el valor de la comunicación, de lo que es el information gap o la falta de información para tratar de suplir,
el contexto, bárbaro, pero es muy vago. Hay no hay premisas muy concretas y en realidad, digamos que no es que se diferencia mucho de los demás, porque si vos no enseñás un método y para que sea, para que el foco sea la comunicación, entonces ¿para qué estás preparando un método? O sea, todos los Eso es métodos, lo ahora es tan claro, eso es lo que genérico que digo todos yo. los métodos entran dentro del communicative approach. Claro, porque Mi de método cualquier también. otra manera, claro, de cualquiera sea el método, ¿para qué otra cosa enseñamos el idioma si no es para comunicar? Y además, yo que también vengo del ámbito del idioma francés, también había un gran profesor que falleció en el 2006, que era profesor de dicción y metodología principalmente, daba varias materias, y cuando hablaba de metodología decía, ningún método de aprendizaje de idiomas, por malo que sea, impide aprender a quien realmente quiere hacerlo. Ajá, claro. Bueno, hay veces que creo que uno tiene que ver qué me está pidiendo este método o creo que algunas premisas pueden llegar a inhibir a alguna gente, sobre todo cuando consideramos que están en nuestras manos, ¿no? En manos de los docentes Bien, y, otro y debate. de Sí. los docentes que les hacemos creer determinadas cosas y ellos repiten. O Les sea, damos una impronta. sinceramente, estamos bajando mucha línea, pero porque lo creemos, no porque tengamos Claro, sí, nada en sí. contra del De aprender, al buena fe. Y contrario. discúlpame, yo ahí por lo mío, por ahí te desvié un rumbo muy definido que estaba siguiendo después de las muy buenas explicaciones que diste. Estabas diciendo que en ese contexto, dentro de la amplitud e incluso vaguedad de lo que podemos llamar enfoque comunicativo, ahí entre las muchas propuestas de ese enfoque entraba tu Spiderweb. Y ahí vas a Sí, empezar a hablar, sí. claro, bueno. Spiderweb, yo lo que noté es que, bueno, esta frustración en los adultos, una de las premisas, por eso tenía que volver a ese momento, era que del movimiento de reforma era, enseñemos el idioma de manera natural. Entonces, ¿y qué hicieron? Se basaron en lo que era natural para el niño y en las secuencias de adquisición del idioma del niño. Eh, y eso lo transpolaron a lo que es el adulto. Y no es que no funcionó, o sea, vamos, la gente ha estado aprendiendo idiomas por décadas, por siglos, por milenios. Y todos los métodos, digamos, que han surgido, especialmente en la época, en el siglo XX, que fue una proliferación de métodos que te decían enseñar de esta manera, todos han funcionado de alguna manera, obviamente. Yo no voy en contra de eso. Todos Creo tienen que hay gente que muchas cosas que aprendió. funcionan, claro, pero hay cosas que me parece que son desacertadas hoy en día cuando vos tenés delante un alumno que en 2 semanas tiene que viajar a Brasil porque tiene que hacer una presentación de negocios y le digo, ¿qué nivel tenés? Nada. Y entonces, eso pasa muchísimo. El adulto de hoy en día, los métodos que han comparado el aprendizaje del niño con el del adulto, para mí entender, es lo que yo cuestioné, es una de las primeras cosas que cuestiono. Enseñémosle al niño de manera que aprenda naturalmente el niño, y el niño tiene 10 años, 15 años para ir al colegio y no tiene la presión y la pérdida de rostro que tiene el adulto, y enseñémosle al adulto de manera natural para el adulto. Entonces, enseñarle al adulto cómo aprende un niño, cuando el adulto es muy diferente al niño, y en los usos el adulto tiene pensamiento lógico analítico, puede entender si vos le explicas algo con reglas que hasta los 7, 10 años, bueno, 7 años a los chicos no les puedes venir a explicar cosas con reglas, es más, si es inductivo el aprendizaje, digamos, a través de contextos, etcétera, mejor. Pero el adulto tiene una mente lógico-analítica, entiende lo que es un sistema, el idioma es un sistema, por lo menos la parte gramática, la estructura del idioma se la puedes explicar, y una vez que él la entiende, bajan las ansiedades y sabe dónde está parado. Y eso se lo explicás para que lo entienda bien, no en el segundo idioma, no en inglés. Porque si yo quiero que aprendas, quiero explicarte cómo funciona el sistema, la estructura gramatical del ruso, si querés, no te lo voy a explicar en ruso. Te lo explico en castellano porque mi objetivo es la comprensión.
Entonces, Correcto. lo que yo hice fue decir, basta. Estoy de acuerdo. El aprendizaje de la primera lengua y la segunda lengua es diferente y el niño aprende diferente al adulto. Que un adulto haya aprendido, que varios adultos hayan aprendido como aprenden los niños es porque aparte ellos le pusieron mucho entusiasmo, muchas ganas, mucha voluntad para trabajar psicológicamente con frustraciones que quizás, ay, no puedo pensar en castellano. Es inconsciente pensar No puedo en tu lengua evitar madre. pensar en No castellano, lo podés claro. evitar. Entonces, Es ¿por qué les inevitable. venimos diciendo no pienses en español, no traduzcas? No, Si muchas veces sí. traducir es lo que te ayuda a acelerar. Entonces, Exactamente. justamente, ¿y cómo traducir? Porque entonces, ¿qué pasa? Ahora tenemos un montón. Spiderweb no sería un método si no estuviera organizado. Hay un orden, porque todas estas intuiciones, yo lo digo en mi libro, tengo un ebook de teoría que compartí gratuitamente en mi página web de Spiderweb. Yo no soy la dueña de los insights. Un montón de profesores que han estado en la misma situación que yo, con adultos que estaban urgidos por aprender, dijeron, no, voy a usar más español de esta manera, les voy a explicar de esta forma, yendo en contra de lo correcto, ¿no? Para enseñar, lo establecido. de los usos y costumbres. Problematizaste Pero nadie muchas lo ordenó, cosas. o sea, Claro. ¿quién lo ordenó? Ordenarlo, definir cuál es mi teoría del aprendizaje, que no existía y la tuve que crear, y ahora te cuento en qué consiste. Bien. Tuve que crear decidir qué enseñar, cómo enseñarlo y cuándo enseñarlo. Y yo me concentré en la gramática, en la estructura del idioma, no en las reglas de gramática. Yo no digo que hay que enseñar reglas, hay que enseñar el idioma como sistema, y por eso Spiderweb, porque convierte una línea recta, que es la manera en que enseñamos la gramática, ¿sí? La convierte en una telaraña con lo que es core o central para enseñar, para la comunicación, y lo que es periférico. Lo central se enseña de una manera y lo periférico de otra. ¿Y por qué me centré en la gramática? Porque sentía que era lo que más estaba entorpeciendo el aprendizaje de idiomas. Al hacer que una persona aprenda recién en cuarto año, de acuerdo con el marco común europeo de referencia para las lenguas, a decir podría haber comido, could have eaten, es una estructura que aparece en cuarto año, no permite que una persona que está empezando se relacione con material auténtico de una manera natural. Y acelerar. Entonces, había que buscar una manera sin agarrar un acordeón, porque si yo te doy, en vez de 2 horas por semana, 8 horas por día, puedo darte el mismo programa. Pero había que cambiar el programa, había que cambiar qué enseño, en qué estructuras me concentro, cuáles son las prioritarias para la comunicación a lo largo de todos los niveles de inglés, y cómo las enseño, y cuándo las enseño. Y yo modifiqué eso. Entonces, y lo que estoy buscando, a diferencia de lo que algunos piensan, que es enseñar gramática, porque creo que la gramática es fundamental, estoy buscando evitar enseñar gramática de una manera en que se viene haciendo, que demora el proceso de aprendizaje y de que ellos se sientan realmente empowered, ¿no? Empoderados, autónomos al comienzo. Estos I can, ¿no? Yo puedo, los descriptores en base al puedo hacer esto, puedo, que se ven en descriptores de nivel, realmente cuando lo ves a través de Spiderweb tiene sentido, y ellos realmente dicen, ahora sí puedo. Ah, esto era. Ahora. El adulto necesita ver el todo. Mira, entonces, es eso, es explicarte en qué consiste el idioma, sistema, cómo funciona. Y sabes dónde, luego luego cuando sabes dónde estás parado, caminas a otro paso, sin lugar a dudas. Cosa. Sabes a dónde estás yendo. No es un camino, una línea recta, como yo digo siempre, una sucesión infinita de puntos, porque lamentablemente o no importa, la gramática es lo que marca a qué nivel, básicamente, ¿no? A qué nivel perteneces del idioma. Sí, entonces, los niveles se organizan en función de 2 criterios. Seleccionaron la gramática en función de 2 criterios. ¿Cuáles son las estructuras más simples y cuáles son las más significativas? Frecuentes. Simpleza, simplicidad y frecuencia. Y eso fue lo que fue organizando el programa de estudios de la gramática y de los niveles. Y el vocabulario, bueno, lo pone. Yo lo que dije, no, el adulto necesita lo que es más frecuente hoy. Si es complejo, lo va a poder manejar. A mí no me importa. Sí, por el grado, claro. La motivación, claro. Tienen toda la motivación para aprender. Claro, exacto. Así que bien. Mira cuánto hay para decir, y siempre
terminan las entrevistas con la sensación de que acabamos de empezar. Por lo tanto, Cecilia, te hago prometer lo mismo que a todas las personas que invito. Cecilia, prometenos que vas a volver. Doy mi palabra. Buenísimo. Contamos con eso. Infinito agradecimiento por haber venido. Realmente créeme, un placer haberte tenido y no veo la hora de que se repita. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Y bueno, yo tampoco. Así que bueno, sí, menos mal que dura 20, 30 minutos, porque si durara más seguiríamos, ¿no? No, La sí, gente tendría que vos hacerse y mates y yo, mates. en ese sentido, vos y yo somos sujetos de alta peligrosidad si nos dejan hablar. Y Bueno, muchísimas bueno, gracias, Cecilia. Hasta muy gracias. Muchas pronto, gracias. como les digo. Gracias. A vos que estás del otro lado, te digo que, como digo habitualmente en los cierres, seguramente te ha resultado esto tan placentero como a mí. Bien, ya cerca del fin, te agradezco, como se dice en estos casos, haber llegado a estas instancias del video, señal de que te ha interesado, y por lo tanto, vuelvo a invitarte, como siempre lo hago, a suscribirte. Tu suscripción es muy importante. Contribuye a que estos contenidos de tanta calidad que nos dan invitados como Cecilia o como los que te nombré al principio, que esos contenidos lleguen a un mayor número de colegas cada vez. Tu suscripción suma. Sumate. Hasta muy pronto.